Seguimos con el tema 5, el cual se orienta en la personalidad y el comportamiento del consumidor. Los objetivos de aprendizaje de este tema son, en primer lugar, entender cómo la personalidad refleja las diferencias internas entre los consumidores, comprender la forma en que las teorías freudiana, neofreudiana y de los rasgos explican la influencia de la personalidad sobre las actitudes y la conducta del consumidor, comprender la forma en que los mercadólogos buscan crear rasgos del tipo de la personalidad de las marcas, y entender cómo los productos y servicios utilizados por los consumidores refuerzan la imagen que tienen de sí mismos. Es importante empezar, primero que nada, hablando de qué es la personalidad. La personalidad son las características psicológicas internas que determinan y reflejan la forma en la que un individuo responde a su ambiente. Las características hablamos de cualidades, de atributos, de rasgos, factores o gestos que distinguen a un ser humano de otro. En la naturaleza de la personalidad distinguen tres rasgos fundamentales, y es que son el número uno, que refleja las diferencias individuales, el número dos, que es consistente y duradera, el número tres es que puede cambiar. Estas son características de la personalidad. Cuando hablamos de que refleja las diferencias individuales, nos referimos a que no existen dos personas iguales. Algunas personas se parecen en ciertas características, pero no hay dos personas que sean exactamente iguales en todas las características de su personalidad. De manera que la personalidad permite clasificar a los seres humanos en grupos similares. Nosotros podemos tener un gusto por el deporte y posiblemente tener un gusto por la música, y en algunos rasgos, en algunos grupos de la población, nos asemejaremos más al de las personas que gustan el deporte, y en otros grupos de la población nos asemejaremos más a los que les gusta la música. Por lo tanto, posiblemente nos parezcamos en algunos atributos a unas personas y en otros atributos a otras personas. Por eso decimos que no existen dos personas iguales. Cuando decimos que es consistente y duradera, es importante esta cualidad para predecir el comportamiento del consumidor. Los mercadólogos invocan rasgos inherentes relevantes a un mercado meta, y la personalidad es un factor más de los que influyen en el comportamiento del consumidor. Decimos que es consistente y duradera porque la personalidad son rasgos que nos acompañan el resto de nuestras vidas. Por otro lado, puede cambiar, a pesar de que acabamos de decir que la personalidad nos acompaña el resto de nuestras vidas, hay ciertos rasgos que evolucionan en función de la etapa en la que nos encontramos. ¿Sí? Estas son circunstancias. Los sucesos en la vida afectan a la personalidad. Si es una persona que ha sufrido mucho en la vida por ciertos motivos, probablemente eso le forje su personalidad, mientras que si es una persona que ha tenido otro tipo de pasado donde el sufrimiento no ha ocupado parte de su día a día, muy probablemente su personalidad sea diferente. Por lo tanto, nos referimos a que la personalidad puede cambiar en función de las experiencias vividas en el pasado. Tenemos tres teorías que pueden explicar la personalidad. La una es la teoría freudiana, la otra es la teoría neofreudiana y la tercera la teoría de los rasgos. A continuación vamos a ver cada una de ellas. La teoría psicoanalítica de la personalidad de Freud nos dice que las necesidades o impulsos inconscientes son impulsos inconscientes, los cuales sirven como clave para explicar la motivación y la personalidad humana. Freud es uno de los pioneros en el estudio de la personalidad y sobre todo en el estudio del subconsciente. Freud fue el pionero en utilizar técnicas de hipnosis para hallar qué es lo que se encuentra en algunas decisiones que tomamos, las cuales la mayoría de las veces se toman de manera irracional. Se dice que únicamente el 10% de las decisiones que tomamos son racionales, mientras que el 90% restante de las decisiones son irracionales. Freud es un investigador que ya por el 1700
introdujo estos conceptos en el estudio de la psicología y a través del estudio del sueño y del estudio del subconsciente trataba de hallar algunos de los comportamientos de la parte consciente. Freud tiene una teoría en la cual dice que la mente humana se divide en tres partes: el ello, el yo y el superyo. Y estas tres partes son tres fuerzas que luchan entre sí y las cuales conforman nuestra personalidad. El ello se refiere a una serie de un almacén de impulsos irreflexivos y primitivos. Se refiere a necesidades como el hambre, la sed, el sexo. Se trata de necesidades fisiológicas básicas. Y la teoría de Freud dice que el ser humano tiende a satisfacer inmediatamente esas necesidades sin preocuparse por los medios. Es la parte más instintiva y salvaje del ser humano. Por otro lado, tenemos la otra parte, que es el superyo, el cual expresa los códigos de conducta moral y ética de la sociedad. Esta busca satisfacer las necesidades, pero de una manera socialmente aceptable. Es una fuerza totalmente contrapuesta al ello y lo que hace es restringir o inhibir las fuerzas impulsivas del yo. Por otro lado, en el medio tenemos el yo, el cual es el equilibrio entre las fuerzas del ello y las fuerzas del superyo. Este trata de controlar la parte consciente del ser humano y equilibra los impulsos irreflexivos del ello con las restricciones socioculturales del superyo. A modo de resumen, decimos que el ello es la parte más arcaica de la personalidad y se rige por el principio del placer, mientras que el superyo es la conciencia moral, la perfección de la persona. Se constituye desde la infancia con los valores que a nosotros nos enseñan nuestras familias y nuestro entorno, y se rige por el principio de la perfección. Por último, el yo es la parte racional de la personalidad, las otras dos son la parte irracional, esta es la parte racional, y sirve para convertir las pulsiones en realidades. Esta se rige por el principio de la realidad. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podría aplicar la teoría neofreudiana a una situación. Tenemos aquí a un ladrón con un cuchillo y a una persona que va caminando por la calle con su celular. Esta persona se plantea, ¿qué hago? ¿Le robo o no le robo? Ella le dice, róbale, no te ve nadie y tienes un celular nuevo. Mientras que el superior le dice, no le robes, él no te hizo nada y además eso es ilegal. Finalmente, el yo es el que equilibra las dos fuerzas y es el que le permite tomar la decisión de no robarle. El que dice, por lo tanto, el ladrón termina diciendo, ¿tienes hora? Sí, son las 7:34. Bárbaro, gracias. No hay nada, nos vemos. Es un ejemplo de cómo las dos fuerzas se contraponen en este delincuente, digamos, en la mente de esta persona, y el yo es la que determina hacia qué lado se inclina la balanza, si hacia la del ello o hacia el del yo. ¿Cómo aplica esto la publicidad? Freud dice que las personas respondemos a dos fuerzas antagónicas, el eros y el tánatos. El eros está relacionado con el sexo, el descanso y la familia, mientras que el tánatos está relacionado a la muerte, la agresión, miedo y destrucción. Esta teoría implantada al marketing dice que la mayoría de las conductas de compra están orientadas por el impulso sexual y agresivo, porque estas se manifiestan de manera oculta debido a que la sociedad reprime su reconocimiento público. Eso es el motivo por el cual muchas campañas de publicidad evocan al sexo, a la pasión, al atractivo físico e incluso al miedo. En segundo lugar, tenemos la teoría neofreudiana. Aquí la personalidad se forma en base a las relaciones sociales. Las personas buscan alcanzar ciertos estilos de vida y suprimir los sentimientos de inferioridad. Además, tratan de establecer relaciones gratificantes con otras personas. Aquí lo que nos dice esa teoría es que la personalidad se va formando en base a lo que nos rodea. De esta manera, la teoría neofreudiana clasifica a los individuos en tres personalidades: los complacientes, los agresivos y los independientes. Los complacientes son aquellos que tienden a acercarse a los demás, buscan ser amados y deseados y apreciados.
Los agresivos se mueven en dirección contraria a los demás, buscan sobresalir, ir a contracorriente, ganarse la admiración de la gente, mientras que los independientes se alejan de los otros, desean autonomía, autosuficiencia, individualismo y estar libres de obligaciones. Entonces son tres tipos de personalidades explicadas por la teoría neofreudiana. Por último, la teoría de los rasgos. Esta se enfoca en medir los rasgos de personalidad en función de los rasgos. Decimos que un rasgo es cualquier elemento distintivo y perdurable que constituye una diferencia entre un individuo y otro. Por ejemplo, unos rasgos pueden ser la naturaleza innovadora del consumidor, el materialismo del consumidor y el etnocentrismo del consumidor. Estos tres términos definen el comportamiento de compra hacia cierta categoría de productos o hacia una marca. Vamos a ver ahora cada uno de ellos tres en qué consiste. El primero, que se refiere a la naturaleza innovadora del consumidor, dice que los innovadores son abiertos a nuevas ideas y pioneros en probar nuevos productos. En este caso, lo que diferencia a los consumidores innovadores de los innovadores es su deseo de innovación, el dogmatismo, su carácter social, la necesidad de ser original, el nivel óptimo de estimulación, la búsqueda de sensaciones y la búsqueda de variedad y novedad. Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste. Cuando hablamos del deseo de innovación del consumidor, nos referimos a la voluntad por innovar. Y existen tres niveles. El nivel de innovación global, que representa la naturaleza del deseo de innovación de los consumidores. El deseo de innovación respecto a un campo específico, el cual muestra una actividad definida dentro de una categoría de productos. Y la conducta innovadora, que es un patrón de acciones que indican la temprana aceptación del cambio y la adopción de las innovaciones. Por otro lado, el dogmatismo del consumidor se refiere a qué tan rígidos son los consumidores hacia un producto o un servicio desconocido o que va en contra de sus creencias. Se dice que un consumidor es altamente dogmático cuando tiene una actitud defensiva hacia lo que no le resulta familiar, se frena a todo lo que es nuevo, a lo que no está relacionado, a lo que no conoce previamente y generalmente suele necesitar que alguna figura o autoridad sea quien le recomiende usar cierto producto. Por otro lado, el consumidor con bajo nivel de dogmatismo acepta las creencias que le resultan extrañas o distintas a las suyas, suele preferir productos innovadores, aunque no los conozca previamente, y se enfoca en las diferencias clave y beneficios del producto más que en los comentarios que otra persona o una figura de autoridad pueda decir al respecto. Cuando hablamos del carácter social, este fluctúa desde la dirección interna hacia otras personas. Hablamos de dirección interna cuando tiende a depender de sus propios valores o estándares al evaluar nuevos productos y son proclives a la innovación. Mientras que la dirección externa, los consumidores tienden a buscar la guía de otras personas para distinguir lo apropiado de lo inapropiado, son menos propensos a la innovación. La dirección interna no necesita que nadie le dé su aprobación para que se lance a probar un producto, mientras que la dirección externa se basa mucho en las opiniones de los demás. Cuando hablamos de la necesidad de originalidad, decimos que no les importan las críticas de los demás. También, siguiendo viendo los deseos de innovación y rasgos de personalidad, vemos que el nivel de estimulación óptimo es un punto importante. Aquí un estilo de vida sencilla, tranquila y libre es totalmente contradictorio con experiencias nuevas, complejas e inusuales. Por tanto, un alto nivel de estimulación óptima permite una mayor disposición para tomar riesgos, probar nuevos artículos y ser innovador. También la búsqueda de sensaciones, esta necesidad de sensaciones, experiencias variadas y novedosas, nos predispone a tomar riesgos físicos derivados de tales vivencias, por lo tanto nos acerca más a la innovación. La búsqueda de variedad también nos afecta, nos pone más predispuestos a la innovación. Desde el punto de vista que nos permite tener un comportamiento exploratorio donde las marcas experimentan alternativas nuevas y diferentes.